Buenas noches, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Yo soy Martín Pacerini, para quienes no me conocen. Yo soy cardiólogo de la ciudad de Rosario. Y bueno, hoy tengo el agrado de estar como moderador en este webinar que nos convoca sobre la historia de la cardio-oncología, donde se charlará pasado, presente y futuro y guías actuales. Bueno, doy agradecimiento principalmente a la Federación Argentina de Cardiología y al Comité de Cardio-Oncología por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar lugar a los colegas que van a estar en el día de hoy. Presentamos al doctor Andrés Daniele como disertante. El doctor es cardiólogo y presidente de ACORA e ISACOR. A la doctora, como panelistas, tenemos a la doctora Vanessa Gregorietti, que es cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Y la otra panelista invitada tenemos a la doctora Valentina Alonso, que es cardióloga, especialista en imágenes cardíacas, especialista en cardiooncología y es representante de ACORA de la ciudad de Mendoza. Bueno, Andrés, cuando vos quieras, si quieres compartir pantalla, no hay. Bueno, díganme ustedes si ya pueden ver la presentación. A ver, ahí ¿La estamos, están viendo? Andrés. Sí, Sí, perfecto. sí. Perfecto. Muchas Bueno, en primer gracias. lugar le agradezco al Comité de Cardio-Oncología la invitación a participar hoy en este webinar, digamos el puntapié inicial de los webinars en cardio-oncología. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito sobre la historia, lo que es el pasado, el presente y el futuro de la cardio-oncología a nivel global. ¿Qué sabemos nosotros del pasado y el presente? ¿Cuáles son los hitos de la cardio-oncología? Exactamente, ¿qué sabemos? ¿Qué fue la historia? ¿Cómo fueron los inicios? Y cuando hablamos de los inicios debemos retrotraernos a una primera publicación que se dio en la revista Cáncer en finales de la década del 60, específicamente en 1967, donde se describía por primera vez que ocurría una afectación cardiovascular por la utilización de daunomicina. La daunomicina había sido descubierta, algunos dicen los franceses, otros hablan los italianos, hacía muy pocos años. Se había empezado a utilizar en pacientes con enfermedad, o sea, con leucemia oncohematológica, y ya en el 67 describimos encontramos la primera descripción de un evento cardiovascular secundario a esta. El segundo hito importante ya se da en la década de 1970. En el año 1973, Lefrak describe una serie de pacientes con afección cardiovascular, específicamente disfunción ventricular, relacionados con los tratamientos con adriamicina, o sea, la doxorubicina. Y este es el primer paper publicado donde se establece una correlación entre la ocurrencia de la disfunción ventricular y la dosis acumulada que el paciente recibía de doxorubicina. Ya en el año 1979, Von Hoff revalida lo que Lefrak nos había mostrado en 1973, donde podemos observar en otra serie de pacientes cómo la acumulación de una dosis elevada de doxorubicina generaba una mayor incidencia de eventos cardiotóxicos, específicamente disfunción ventricular. Y estos dos papers dieron lugar a lo que se llamó dosis máximas seguras. Por supuesto que voy a decir una dosis que en la actualidad es una locura pensar en tomar como esa dosis como dosis segura. Se hablaba de 550 miligramos metro cuadrado de dosis acumulada de doxirubicina como una dosis segura. Pero bueno, conceptualmente es algo importante el concepto de dosis máxima. Pasaron muchos años, muchísimos años, hasta que Seidman publica en el año 2001 un trabajo de investigación en pacientes con cáncer de mama, a los cuales se les administraba, anti-HER2, o específicamente trastuzumab, y Seidman describe lo que fue la primera clasificación de la cardiotoxicidad. En aquellos pacientes que presentaban disfunción ventricular evaluada por ecocardiografía y la ausencia o presencia de sintomatología, signos de sintomatología de insuficiencia cardíaca. Y eso determinaba el porcentaje que iba a ser, digamos, categórico en la caída de la fracción de eyección. Entonces se habló por primera vez de una caída mayor del 10% cuando los pacientes
no presentaban signos o sintomatología de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección basal, digamos, mínima del 55%, o que si aquellos pacientes tenían signos, sintomatología de insuficiencia cardíaca, esa reducción bajaba al 5%. Entonces, Seidman es el primero que nos da una definición de cardiotoxicidad. Muchos creen que la cardioncología moderna nace con un paper publicado por el grupo de trabajo de Daniela Cardinale en el año 2013. Es más, se considera, hay una consideración de declarar el Día Mundial de la Cardioncología. Esto fue una propuesta que yo hice en la Sociedad Internacional de Cardioncología, y uno de los días potencialmente para declararlo como Día Mundial es la aparición de este paper, donde Daniela Cardinale evalúa la primera evaluación de los biomarcadores, específicamente troponina, como predictor de la disfunción ventricular posterior secundario al tratamiento con antraciclinas. El trastuzumab marcó un hito en el cambio de la perspectiva en la terapia oncológica. Los pacientes con cáncer de mama disponían hasta ese momento de doxorubicina, disponían de ciclofosfamida, paclitaxel, docetaxel, y los anti-HER2 vinieron a revolucionar el tratamiento, y específicamente en pacientes con marcador HER2 positivo. Ustedes piensen que los pacientes que son asequibles al tratamiento con anti-HER2 porque tienen HER2 positivo, tienen una tasa de curación, en aquellos con HER2 positivo elevado porcentaje, ¿no?, de casi el 80%. Entonces, es un primer fármaco que revolucionó el tratamiento oncológico. Pero el hito que también marcó es que fue un primer reporte a nivel mundial y a nivel, digamos, periodístico, de que una droga oncológica, que era muy buena para el tratamiento del cáncer de mama, generaba un evento cardiotóxico. Y fue tan importante el impacto que tuvo a nivel de la población general, que fue uno de los puntapiés para el nacimiento del movimiento de la cardiooncología. Digamos, en consonancia con esto, Michael Ewer, el cardiólogo del MD Anderson, describe en el año 2005 y da la primera clasificación de cardiotoxicidad, que ustedes bien recordarán, tipo 1 y tipo 2, para diferenciar claramente cómo el sistema cardiovascular, específicamente el corazón, era afectado por la doxorubicina o las antraciclinas en general, y cómo era afectado por los anti-HER2 y la reversibilidad de estos últimos. Hoy ustedes saben muy bien que esta clasificación, digamos, está en revisión. Hay muchos que no coinciden con esta clasificación, y van a ver que han surgido nuevas teorías, como les voy a presentar en unos momentos. El año 2014 generó otra revolución en la cardiooncología. Se produjo la publicación de imágenes, y digamos, la principal contribución que tuvo este consenso, creo, más allá de un montón de, digamos, directivas o cómo manejarse con los pacientes y de qué manera proceder, es establecer que el término de cardiotoxicidad ya no podía ser usado tan solo para aquellas afectaciones de la función miocárdica, sino que el término cardiotoxicidad debía ser utilizado en una forma más abarcativa, donde incluyamos todos los eventos cardiovasculares que el paciente presentaba secundario a una terapia oncológica. Entonces, ya no se hablaba tan solo de insuficiencia cardíaca, sino que hablábamos de arritmias, de eventos tromboembólicos, de eventos a nivel de pericardio, afección pericárdica, trastornos del intervalo QT, entonces, hipertensión arterial, por supuesto. Entonces, este consenso nos dejó un criterio importante. Y el otro criterio que se lo expresa en el consenso es que lo que antiguamente denominamos cardiotoxicidad se pasó a llamar disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer. Y se estableció que había un valor de corte para la función ventricular, específicamente 53%,
y que si por debajo de ese valor basal de medición caía más del 10%, se consideraba que el paciente tenía una disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer. Cabe consignar que esta medición con esa caída debía ser tomada en 2 oportunidades separadas por 3 a 4 semanas. Bien, vamos a ver si sigue. Ustedes conocen en la práctica clínica la inmunoncología. Los inhibidores checkpoint y hoy los TCAR-T-cell son, digamos, una renovación, una revolución en el tratamiento del cáncer, es un cambio del paradigma del tratamiento oncológico. Ustedes sabrán o no, pero les comento que ya la droga no ataca a la célula oncológica tumoral, sino que lo que realiza es aumenta la efectividad del sistema inmune para combatir el tumor. Básicamente actúa sobre receptores, ¿sí? PD1, CTLA4 y el ligando PDL1, que genera un aumento de acción de los linfocitos T y por lo tanto reconocen a la célula tumoral y por supuesto la fagocitan y digamos generan la respuesta inmune y combaten a la célula tumoral. Por supuesto, inicialmente se creyó que era digamos, un tratamiento libre de eventos tóxicos, pero en el devenir de los años se empezaron a reportar eventos cardiotóxicos. El primer evento y más temido es la miocarditis. La tasa de incidencia de miocarditis secundaria a inhibidores checkpoint no es alta, es baja, pero tiene una alta mortalidad, por lo cual es fundamental tener un alto índice de sospecha en estos pacientes que puedan presentar un evento de miocarditis secundario a inhibidores checkpoint. Esta revolución de la inmunoncología, de las terapias target, como son los inhibidores de tirosina quinasa, los antiangiogénicos, generó, como les había comentado, que se empezara a plantear que ya digamos, la clasificación en 2 subtipos de toxicidad o de cardiotoxicidad quedaba chica. Y es así que Ronald Whitney de Stanford propuso dividir a la toxicidad o clasificar a la cardiotoxicidad en distintos subtipos, y es más, se determinan 9 subtipos y es una clasificación abierta, porque en realidad la clasificación se basa en función de cuántas drogas o grupos de drogas oncológicas existan. Entonces es una clasificación que nunca se va a cerrar. ¿Por qué? Porque se considera que si bien muchas drogas pueden tener digamos, un sustrato fisiopatológico similar, cada una tiene un mecanismo biológico distinto, entonces, o molecular distinto. Entonces, no podemos pensar que la disfunción ventricular de las antraciclinas, los ITK, los inhibidores proteosomas, son iguales, si bien pueden compartir mecanismos. En consonancia con esto, fíjense que en el año 2020, el grupo de la Clínica Mayo, de George Herman, publica un paper donde divide o clasifica la cardiotoxicidad en 3 subtipos. Y fíjense, para hacerlo bien global, el tipo 1 es aquellos los fármacos que tienen un efecto directo sobre el músculo miocárdico. El tipo 2 son aquellos fármacos que afectan el músculo miocárdico, pero no en forma directa, a través de otras patologías que nosotros a nivel de cardiología las conocemos muy bien. Y el tipo 3 es aquellos que generan un efecto inflamatorio a nivel del músculo cardíaco, donde entrarían a jugar sobre todo los inhibidores checkpoint. Bueno, les mostraba el estudio, el registro Cardiotox, presentado por el grupo español en el año 2020, y fíjense que nos, digamos, proporcionó un dato sumamente importante en lo que es el análisis de la disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer, y este dato está relacionado básicamente en la división en estadios que van de leves a severos en función del estadio evolutivo del paciente. Les decía que en la final de la década del 70 se publica el primer paper donde se vislumbró la utilización
del radiocardiograma, en la evaluación de pacientes que recibían tratamiento con antraciclinas. La gran revolución, digamos, se produjo con la, digamos, incursión del strain en cardiooncología, porque fue una herramienta que se consolidó, una herramienta predictiva de la disfunción ventricular macroscópica y de la caída de la fracción de eyección. Así que yo creo que esto fue revalidado por diversos estudios. El padre de la utilización del strain en cardiooncología fue el doctor Plana. Juan Carlos fue un gran precursor y hay múltiples estudios que han demostrado la utilidad. Por otro lado, actualmente la resonancia nuclear magnética y su utilidad cardíaca es una herramienta extremadamente útil, lamentablemente a veces no asequible en nuestro país a todos los centros, pero sinceramente nos genera, digamos, una inmensidad de datos y nos brinda para evaluar el paciente oncológico y predecir la probabilidad de presentar un evento cardiotóxico. Cuando hablamos de factores de riesgo, recordemos que ya hablamos de lo que es la dosis que Jalefrak y Von Hopp nos mostraron y ese criterio de dosis máxima segura. Ahora bien, fíjense cuán importante es la patología oncológica, que cuando nosotros evaluamos la insuficiencia cardíaca, el hecho tan solo de que el paciente presente un antecedente de haber recibido un tratamiento quimioterápico, lo ubica en el estadio A de la insuficiencia cardíaca. En el año 2016, la Sociedad Europea de Cardiología publicó su primer position paper. Ustedes saben bien que el día 28 en Barcelona van a presentar las guías actualizadas año 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología, específicamente en cardiooncología, pero en ese momento nos describían la utilidad de diversos factores de riesgo. Creo que me fui otra vez. No, Andrés, se te escucha bien. ¿Estoy? Sí, 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 dale. Perdón. Perdí la imagen y pensé que Sí, era para me mejorar un había ido. poquitito la conectividad, parece. Por suerte no proferí ningún insulto. Cualquier cosa pregunta. Dale, yo pregunto antes. Bueno, en el año 2016, entonces, la Sociedad Europea de Cardiología nos brindó un position paper donde se pudieron establecer distintos factores de riesgo para la ocurrencia de eventos cardiotóxicos en los diferentes subgrupos de drogas oncológicas. Y esto fue sumamente útil porque fue la primera aproximación para establecer un score de riesgo cardiooncológico. ASCO publica las guías en 2017 y las guías de ASCO, más allá de una secuencia de recomendaciones de cómo proceder con los pacientes que reciben distintos subtipos de drogas, fue la principal contribución fue la definición del subgrupo de alto riesgo. Y eso creo que es sumamente importante. Y cuando hablamos de subgrupo de alto riesgo para disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer, ASCO nos dice que todos los pacientes que reciben en forma aislada más de 250 miligramos por metro cuadrado en dosis acumulada de doxorubicina o más de 600 de epirubicina, o aquellos pacientes que reciben más de 30 grays acumulados en forma aislada de radioterapia, o que reciben dosis menores de ambos en forma combinada o combinados con anti-HER2, o que tienen dos o más factores de riesgos cardiovasculares o más de 60 años, o que tienen patología cardiovascular previa, son un subgrupo de pacientes que ingresan en el subgrupo de alto riesgo. Y esto es fundamental para determinar estrategias de monitoreo para que el paciente tenerlo mejor controlado y evitar la ocurrencia de eventos cardiotóxicos y eventualmente pesquisarlo en forma precoz. ESMO publicó distintas recomendaciones. ESMO es la Sociedad Europea de Oncología Médica, que publicó su consenso, su última actualización en el año 2020, donde se establecen diversas recomendaciones en función de las características de los pacientes y la droga específica que recibe, y en base a eso se establecen estrategias de evaluación basal y de monitoreo.
Lo mismo la sociedad, digamos, la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la Asociación de Imágenes Cardiovasculares Europeas, junto al Council de Cardio-Oncología de la Sociedad Europea de Cardiología, determinaron distintos, digamos, estrategias de monitoreo en función de la droga que recibe el paciente, y lo importante es el subgrupo de riesgo del paciente. Entonces, todos estos, digamos, consensos nos mostraron la importancia de valorar el riesgo cardio-oncológico de nuestro paciente previo al inicio de la terapia oncológica. ¿Y por qué digo riesgo cardio-oncológico? Nosotros como cardiólogos estamos habituados a utilizar distintos scores de riesgo cardiovascular para valorar o predecir los eventos cardiovasculares en nuestro paciente, y esto es diario en nuestro consultorio. Pero ningún score de riesgo cardiovascular fue diseñado para pacientes oncológicos. Y es fundamental entender que el paciente oncológico tiene una anoxa cardiovascular extra, que es el tratamiento. Entonces, los scores clásicos se quedan cortos para predecir el riesgo. Entonces, es que uno debe trabajar sobre el concepto de riesgo cardio-oncológico. Y la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología publica en el año 2020 el primer atisbo de un score de riesgo cardio-oncológico. Y fíjense que se publicaron las proformas de riesgo cardio-oncológico para los distintos subtipos de drogas oncológicas. Esto ya ha sido validado para los anti-HER2, el grupo de Alexander en el Brownton. Alex ya ha validado para anti-HER2, se está trabajando sobre la validación de antraciclinas, hay un grupo en España, nosotros estamos trabajando acá en Argentina para validar el score de riesgo, y se está trabajando en la realización de scores regionales para, digamos, mensurar adecuadamente el riesgo cardio-oncológico de nuestros pacientes. Otro concepto importante es que el riesgo cardio-oncológico es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes habrán visto, si han tenido la oportunidad de atender pacientes oncológicos, que hay muchos pacientes tienen consecución de terapias. Y esa consecución de terapias, hay un concepto que me gusta a mí expresar, que ahora va a salir publicado en un Research Topic, si Dios quiere, antes del fin de año, que es la memoria cardiotóxica. En la medida que nuestro paciente acumula distintas drogas oncológicas, va sumando un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estas drogas dejan una huella en el sistema cardiovascular y predisponen a una mayor probabilidad de evento cardiotóxico. Entonces tenemos que ser conscientes en la historia oncológica de nuestro paciente y en la historia de la terapia oncológica de nuestro paciente. Con respecto a los avances en lo que es las terapias o la toma de decisión en la disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer, un estudio importante fue el Safe Heart Study. ¿Y cuál es la importancia? Porque ustedes me dirán, tenía un N de 31 pacientes, era un N chico. La importancia es que estableció algo que después llamamos cardiotoxicidad permisiva. ¿Y qué quiere decir esto? Este estudio básicamente ampliaba el abanico de pacientes que podían recibir anti-HER2. Nosotros sabemos que hay algoritmos que en base a la fracción de eyección basal de nuestro paciente establecen si este paciente es candidato o no a recibir una droga específica. En este caso se iba a fracciones de eyección menor como, digamos, límite para la autorización de los anti-HER2. Y lo que se demostró el estudio es que no había, digamos, diferencia en la ocurrencia de eventos tóxicos, específicamente cardiotóxicos, en las dos subpoblaciones. La importancia de este estudio, que, digamos, lo que hizo fue establecer el concepto que después le llamamos cardiotoxicidad permisiva. O sea, lo que vislumbró es que nosotros podíamos extender los límites que le poníamos a los anti-HER2 y la incidencia de eventos cardiotóxicos no cambiaba. Por supuesto que las guías hoy establecen específicamente cuáles son los límites para, digamos, autorizar una administración de una droga específica, pero
en investigación cada vez hay más trabajos que están determinando cuál va a ser el corte para la autorización de una droga específica. Bueno, este es un poco el trabajo que nosotros hicimos con Vanessa, que lo dirigió Vanessa, en la utilización de sacubitril/valsartán en el tratamiento en pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, secundaria a antraciclinas y anti-HER2. Fue el primer estudio que, digamos, validó la utilización de esta droga en el tratamiento de la disfunción ventricular secundaria al tratamiento del cáncer. Otro estudio que presentamos hace unos años en Viena, donde pacientes que habían presentado, digamos, disfunción ventricular, secundarios anti-HER2 y antraciclinas, luego de iniciar el tratamiento para insuficiencia cardíaca, mejoraban su fracción de eyección y uno podía hacer el rechallenge del anti-HER2 sin correr el riesgo de presentar una nueva disfunción ventricular. Esto es sumamente importante por lo que hoy les decía de la alta tasa de curación o que dicen los oncólogos, o de remisión oncológica en los pacientes con marcado de HER2 positivo. Bueno, básicamente digo que la cardiooncología es una subespecialidad clínica que mezcla la cardiología, la hematología, la oncología, y es fundamental el armado de los equipos multidisciplinarios para un correcto abordaje del paciente oncológico. Y esto poder llegar, digo que más allá de ser multidisciplinario, a veces tiene que ser transdisciplinario. Y transdisciplinario yo lo entiendo como pensar en el paciente desde la posición de nuestro colega, que no es cardiólogo, entonces poder a veces tomar decisiones que pueden estar reñidas con algunos preceptos cardiológicos, pero digamos que la base es el bienestar del paciente oncológico. Se ha hablado mucho de cardioprotección, prevención. Vos, Martín, estoy en línea, ¿no? ¿Todavía? Sí, Andrés, sí, sí, ¿Hola? sí. Ah, Sí, sí, listo, se por las escucha. dudas, ¿viste? Ya tengo miedo. ¿Querés que...? Bueno, no, Un dale. capítulo un capítulo importante es el tema de prevención de disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer, lo que es cardioprotección. Hay muchos papers que han evaluado distintas terapias clásicas de la insuficiencia cardíaca como terapias, digamos, cardioprotectivas. Y ustedes verán, si leen un poco la literatura, que hay resultados muy disímiles. Es más, ayer se ha publicado un paper prospectivo, un trabajo prospectivo, que evaluó pacientes que recibían antraciclinas teniendo linfoma o cáncer de mama y se les administraba atorvastatina 40 miligramos versus placebo. Y en realidad, cuando se evaluó a los 2 años el beneficio en la tasa de disfunción ventricular, medida por caída de fracción de eyección, no dio beneficio, cuando había otros estudios que sí habían demostrado. Y básicamente uno se plantea el por qué, y el por qué tiene ciertas razones. Primero, en que los estudios en cardioprotección, digamos, en cardiooncología, tienen un problema que es el N. Habitualmente son muestras chicas. Segundo, los tiempos de seguimiento son periodos cortos. Tercero, hay digamos, una errónea definición de los eventos y a su vez la asignación de eventos, porque muchas veces son estudios guiados no tan solo por cardiólogos, sino por oncólogos o hematólogos, también es errónea. Con lo cual, si nosotros podemos corregir todos estos factores, potencialmente realmente vamos a poder evaluar la utilidad en la cardioprotección de las distintas drogas cardiovasculares. Y en cuanto al futuro, el futuro yo lo que veo es que tenemos que trabajar sobre la cardioprotección y poder establecer, digamos, cánones en nuestros estudios para tener una homogeneidad en la evaluación de las drogas. Y, por otro lado, dos herramientas muy actuales, que es la genómica. Hoy se están evaluando genes que predisponen a presentar eventos tóxicos secundarios a las antraciclinas. Esto está muy avanzado, ya hay una detección de casi 15 genes que estarían relacionados. Y por el otro lado, la inteligencia artificial, que ya se ha empezado a utilizar en Estados Unidos con, digamos, resultados extremadamente, digamos, auspiciosos para el futuro. Muchísimas gracias y disculpen por todas las interrupciones. Perfecto. Tenemos
tenemos como panelista entonces a Valentina Alonso. No sé si querés preguntar algo, Valentina, o comentarnos. Sí, yo primero que todo agradecerte un montón a pesar de todos los problemas técnicos. Gracias, Andrés. Sabemos que viajas mañana, que estás con mil cosas. Gracias por darnos la charla. Siempre es muy lindo escucharte porque lo bajás todo a un nivel que es muy fácil para todos seguirte. Así que primero, muchas gracias. Y yo te quería preguntar, hablamos algo en las interrupciones de cómo viene el estudio que están haciendo ustedes en el ROFO con glifosina como prevención en pacientes con riesgo alto cardiooncológico a la hora de presentar o prevenir esto de disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer. Esa es número Bueno, uno. mira, perfecto. Mira, en primera instancia, bueno, básicamente, bueno, ustedes saben, porque lo hemos charlado, ahora presento el trabajo digamos, de tratamiento con glifosinas en pacientes con disfunción ventricular. Ese es un paper que mandemos al europeo, lo hicimos junto con Vanessa, Teresa López Fernández y Diego Costa, que bueno, ahora se va a presentar en el europeo y empezamos a trabajar en la línea de prevención. Y bueno, les doy una noticia, si Dios quiere, digamos, pequeño muestreo que hicimos en el ROFO, que es bastante auspicioso, realmente en los resultados con un follow-up corto, pero se va a reconvertir en un protocolo internacional multicéntrico. Si Dios quiere, es un protocolo que vamos a realizar con el Hospital de la Paz, con Harvard, con Thomas Neyland y con George Herman en la Clínica Mayo. Así que si Dios quiere, los invito a todos. Calculo que si esto se plasma, lo que los últimos atisbos de negociaciones para el 2023, vamos a estar en un protocolo multicéntrico y con las ganas de que todos ustedes puedan participar y sumar pacientes. Buenísimo, buenísimo. O Gracias, sea, Andrés. viene auspicioso el tema de prevención y glifosina. Sí, sí, realmente, mira, tenemos una muestra chica, son 25 pacientes que tenemos tratados. En este momento, dado que lo estamos haciendo en forma independiente a pulmón, con lo cual, digamos, digamos, es una comparación con un histórico, porque no podemos hacer un randomizado, doble ciego, asignación 1-1, porque es muy complejo, digamos. Ujú. Y lo que vemos, sinceramente, es que ya ahora estamos cerrando aproximadamente estos pacientes, tomamos SN, estamos cerrando casi 6 meses de seguimiento y realmente ojo, pacientes de alto riesgo, solamente, Claro. no todos. Ujú. Y ese es un concepto que también que es uno de los criterios por los cuales los papers de cardioprotección fallan. Y por ahora, a los 6 meses, realmente la incidencia de eventos tóxicos ha bajado en forma drástica. Yo creo que es una muy buena Excelente. droga las glifosinas. Pero bueno, ojalá podamos llevar a cabo este protocolo y que todos ustedes se sumen. Ya hay un grupo grande en Latinoamérica que ya también quiere participar. Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a tener un N más grande y nos va a permitir llegar a que las conclusiones no sean una experiencia, digamos así, sino que sea realmente algo contundente. Y ojalá lo podamos hacer. Perfecto, buenísimo. Ojalá podamos también aportar a nuestros pacientes. Por supuesto. Ni Y bien, se apruebe todo, por supuesto que van a estar todos invitados a sumarse. Porque creo lo fundamental en esto es sumar esfuerzos y lograr que entre todos Vamos aprendiendo. mejores condiciones para claro, nuestros pacientes. Sí. seguro, seguro. Y la segunda, si tenés tiempito, más que todo, Sí, sí. salieron un par de trabajos últimamente de myocardial work y mucho de Sí. strain auricular y ver cómo cae sobre todo el strain a nivel del reservorio de auricular como un parámetro, igual que lo que pasa con el strain del ventrículo izquierdo, como un parámetro para ver a pacientes vulnerables o con daño subclínico, eh, para elegir esos pacientes como para darle profilaxis antes de que haya una caída de la fracción de eyección, etc. ¿Eso lo ves como algo que tiene futuro?
¿Lo ves como algo que está pasando, que se está dando? Nosotros estamos tratando de meterlo en el protocolo de evaluación de los pacientes cardio-oncológicos, pero quería saber cómo lo ves vos en el centro donde trabajás, cómo tenés mucho más comunicación por ahí con centros de otros lados, cómo lo ves a estas futuras herramientas en el lado de las imágenes. Bueno, ustedes saben que Dinesh y el grupo canadiense y otros grupos son, digamos, está el grupo bueno, de Plana que sigue trabajando y son hartos defensores de las imágenes como predictores de riesgo. Yo creo que son herramientas sumamente útiles para revalorar ese riesgo cardiológico y ahí definir cuál es el paciente más vulnerable. Eh, para mí, la utilidad del strain del ventrículo derecho, como el strain, bueno, de aurícula, ustedes habrán escuchado alguna vez a Zulma Vázquez hablar también. Zulma es una convencida de la utilidad de todas estas herramientas. Y yo creo que en la práctica clínica, en la medida que el operador esté entrenado, tanto en trabajo miocárdico como en strain auricular, strain ventrículo derecho, porque eso es fundamental, hay que estar entrenado, Sí. porque si no podemos cometer errores y esos errores a veces pueden limitar terapias oncológicas. Entonces, con alguien bien entrenado, yo creo que son herramientas extremadamente útiles para valorar y revalorar el riesgo cardio-oncológico y definir, digamos, estas estrategias de cardioprotección. Estrategias de cardioprotección que hoy, si bien están a veces en tela de juicio, por ejemplo, lo que pasó con las estatinas ahora, Uh-huh. hay que verlo, hay que leer los trabajos con mucho detalle y muy, digamos, en la letra chica. Por ejemplo, el último trabajo que salió ayer, además tuvo una pérdida de pacientes en el segmento altísima. Entonces, yo no sé hasta dónde, y con un protocolo de seguimiento de 0, 6 y 24 meses. Claro. Eh, es, y a su vez, yo no sé cuál es la validez. Yo sigo confiando en drogas, creo que los inhibidores SGLT2 son muy promisorios, confío en ellos, confío mucho en los antialdosterónicos como protectores. Yo creo que la espironolactona y la eplerenona son dos drogas de mucha utilidad para el remodeling ventricular. La utilización de betabloqueantes, sobre todo los dadores, aquellos que son donantes de óxido nítrico, y la utilización de IECARA2 me parecen de extremada utilidad. Las estatinas, creo que hoy las estatinas han demostrado que su efecto pleomórfico tienen beneficios en la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial es la base fisiopatológica que llegan todas las drogas oncológicas para generar los eventos cardiotóxicos a través de inhibición de distintas vías intracelulares y moleculares, pero la base fisiopatológica casi todo coincide, aún en el desarrollo de arritmias. Vos fijate que el strain auricular sería algo sumamente útil Para para arritmias, valorar para ciertos pacientes, predicción de arritmias, exactamente, tal cual. para pacientes que reciben inhibidores Bruton. Uh-huh. Lo que tiene, Así que bueno. por lo menos en nuestra experiencia, por ahí que lo vemos como algo novedoso y que lo vemos como algo promisorio, es que con lo que es strain ventricular luchamos mucho, sobre todo en las pacientes con cáncer de mama, con las ventanas acústicas, con los expansores, con las Sí. mastectomías. Y la verdad que para alguien que si estás acostumbrado a hacer strain ventricular, el strain auricular te parece en serio una técnica como fácil de lograr desde lo práctico. Después, por supuesto, Sí, sí, sí. el análisis y la interpretación es otra cosa, pero desde lo práctico es mucho más fácil de adquirir, mucho más factible de tener una buena ventana, aunque sea de la aurícula, por más que el ventrículo no se vea bien, y lo vemos como algo que puede, sumado a otro, no como algo único, pero siempre sumado al resto de lo que es el screening de riesgo, y lo vemos Totalmente. como algo como que puede llegar a ser promisorio y más fácil de aplicar. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Digamos, lo que tiene que ser todas estas herramientas, a ver, lo mismo que cuando uno hace una determinación de troponina.
¿sí? Claro. Dio por encima del valor basal, no en rango de infarto. Y vos decís, ¿qué interpretó con esto? En realidad lo que tenés que reinterpretar con esa movilización de troponina es la revalorización del riesgo del paciente. Es un paciente de mayor riesgo. Y eso es lo que hace que uno tenga, digamos, una intervención distinta sobre ese paciente. Entonces creo que todo el estrés auricular, el ventrículo derecho, el trabajo miocárdico, todos son herramientas fundamentales para lograr, digamos, llegar a ese riesgo cardiooncológico y tomar las medidas pertinentes para evitar que nuestro paciente presente un evento cardiotóxico. Perfecto, gracias por las dos preguntas. No sé si Martín, No, por favor. ¿querés hacer alguna otra pregunta? A mí me gustó digamos, el comentario que hiciste justamente, Andrés, sobre la posible prevención de insuficiencia cardíaca en pacientes que reciben drogas cardiotóxicas. No sé si tenés algún comentario sobre la metformina, teniendo en cuenta, bueno, todo el proceso fisiopatológico que tiene y, bueno, los efectos pleiotrópicos de la metformina. Si tenés algún comentario sobre eso. Sí, yo creo que, mirá, hay varias drogas que utilizamos nosotros en los pacientes cardiovasculares, diabéticos, en los cuales están en evaluación. Hay protocolos con metformina que están corriendo, hay protocolos con trimetazidina, hay protocolos con procorolan, o sea, hay varios protocolos en prevención cardiovascular que están corriendo, que bueno, todavía no hay resultados de análisis interinos, digamos, pero se están evaluando distintas drogas por su efecto pleomórfico y por su efecto metabólico, que podrían estar vinculados a la prevención de disfunción ventricular. Y hay un dato importante, que es algo que la otra vez veía. Ustedes saben que los inhibidores checkpoint tienen, más allá de la miocarditis, una alta incidencia de diabetes. Y se vio que el desarrollo de diabetes tiene algo que ver, digamos, con la probabilidad que el paciente pueda presentar eventos. Esto es, digamos, una teoría. Entonces, hay varios grupos que se están planteando la utilización de drogas hipoglucemiantes para la prevención de eventos tóxicos en inmunocheckpoint también. Que ojo, la miocarditis es el más, digamos, resonante, pero es mucho más frecuente la enfermedad coronaria, la hipertensión, ¿sí? Eventos arrítmicos. Perfecto. Bueno, Andrés, cumpliendo con el tiempo, agradezco Bueno, nuevamente a Andrés, Daniele por la participación, Valentina Alonso, gracias. Y Vanessa, Gracias, no la pudimos Andrés. escuchar, pero algo estuvimos comentando bueno, antes. Vanessa hizo es por el Gregorio. bien de la charla, Por el pobre. bien de la pareja. Por Sí, todo. sí, exactamente, por todo. Mil disculpas Bueno, por la conexión y bueno, ahora está Un estable la conexión. placer. Pero dale. bueno, muchas gracias por la invitación y espero que sea sido de utilidad. Nos Perfecto, estamos muchísimas Después viendo. nos traes gracias. No, después por nos traes favor, todas las hasta novedades del luego. europeo. Y ahí vienen las guías. Las guías va a Claro, ser el evento central, la presentación de las buenísimo, guías. Así que, buenísimo. así que Gracias hablamos. entonces. Nos Gracias, vemos. chicos. Muchas Hasta luego. gracias, Buenas Chao, noches. chao. Andrés. Hasta luego. Gracias, Martín. Chao, Buenas chao, hasta noches. luego, buenas noches.